Moya es secretario de la Dimensión del Cuidado Integral de la Creación de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social. Es ingeniero en Comunicaciones y Electrónica por el Instituto Politécnico Nacional y es licenciado en Psicología Clínica por la Universidad Autónoma de México. Desde hace 13 años ha participado en la construcción de procesos sociales, trabajando en temas vinculados a la ecología integral, promoción del trabajo común organizado, economía solidaria y acompañando procesos comunitarios productivos. También ha generado procesos formativos para crear equipos animadores en estas áreas. También fue secretario de la Dimensión de Pastoral del Trabajo, antes de ser secretario de la Dimensión de Cuidado Integral de la Creación, de reciente creación, para la redundancia, y pues agrego que es un compañero muy valioso, con el cual la paso muy bien en la oficina. Te dejo el micrófono, querido David. ¡Qué hipócrita! Sí, me agrede todos los días. Ah, gracias. Yo les agradezco que se hayan quedado. Sé que es difícil el día, ¿no? Nuestra mente nos dice, vámonos ya. Y entonces yo quisiera, no soy quien para darles permiso de absolutamente nada, pero si alguien tiene sueño y ganas de ausentarse mentalmente, hágalo. Y no luche. Estoy convencido de que todo lo prohibido nos genera deseo, y si yo les digo, quédense con nosotros, entonces, el cerebro, no sé si les ha pasado que algún día llegan a su casa, 5 o 6 de la tarde, solecito, cansados, se sientan en un sillón y el sueño cuaja, ¿no? Y a veces uno queda en posiciones extrañas, ¿no? Y llega un buen samaritano y te dice, ¿por qué no te vas a dormir a la cama? Hijo, si te levantas y te vas, pues era ahí déjame, nada más tócale aquí a ver si sigo vivo y ya está, ¿no? Sí, porque todo lo... Entonces, si alguien quiere perderse, ausentarse mentalmente, yo confío en que Dios, algo de lo que diga llegará a tus oídos, si es valioso, y si no, pues no pasa nada, ya pudiste usar el tiempo. Bueno, bienvenidos los que se vayan a quedar. Me pidieron hablar sobre este tema de la economía solidaria frente a la crisis alimentaria. Quise hacer un gran esfuerzo por llegar a escuchar a Rogelio. Llegué a la mitad de lo que dijo, pero escuché que estaba hablando de trabajo, ¿no? No sé si habló de la alimentación. ¿Sí? Y bueno, pues obviamente Rogelio tiene todos los años de experiencia. Espero no repetir, y como decía él, a lo mejor y contradecirnos, no lo sé. Él dijo, David habla de economía, que sea economía. No sé a qué se refiera, qué entienda él por economía solidaria, qué entiendo yo, pero en realidad creo que lo importante es, yo procuro ponerme en los zapatos de ustedes y digo, bueno, pues la cantidad de cosas que hay que hacer, ¿no? Y luego que lleguen y nos digan, mira, ¿y por qué no has pensado en esto otro? Pues es otro peso más, pues, ¿no? Entonces, les invito a que no lo vean así. En mi presentación dice que pues en alguna parte de mi tiempo laboral lo dedico a la psicología clínica. ¿Saben cuál es la principal causa por las que las personas van a consulta? ¿Alguien puede decir cuál creen que sea? Problemas laborales, broncas en el trabajo. Puede ser como causa, pero no llegan así como diciendo, mi problema es el trabajo, ¿no? Sino lo que eso les provoca, y se llama ansiedad. La gran mayoría llega por ya episodios de ansiedad realmente graves, dicen ellos. Bueno, es una experiencia de muerte. No sé si aquí alguien haya tenido un episodio de ansiedad. Les tengo una buena noticia, nadie se muere de eso, pero se siente regacho, dicen, ¿no? Pero se siente regacho. Bueno, ¿eso por qué lo digo? Porque a mí me parece que es un problema especialmente los que vivimos en ciudad. Nos han presionado todo el tiempo a resolver, hay que llegar, hay que tener, ¿no? Y entonces, pues sí, esto de lo laboral, tengo que cumplir, tengo que ser proveedor de los niños, y esto nos llena de grandes cargas. Yo no quiero traerles una carga más a su trabajo. Por lo tanto, si algo de lo que decimos sirve, bienvenido, y si no, qué bueno que nos escuchamos, ¿no? Bueno, pues de esta gran introducción. Bueno, se ve chiquito, ¿verdad? Pero yo quise poner abajo, fíjense, dice, los alimentos no son suficientes, pero
pero le taché ahí el no. Porque cuando hablamos de crisis, normalmente lo que pensamos es que los alimentos no son suficientes. La pregunta es, ¿de veras no lo son? Los alimentos no son sanos. Los alimentos no son gratis. Hay que trabajar, bueno, más bien no trabajar, porque trabajar sí, pero hay que tener dinero para ello. Y es algo de lo que yo quisiera en esta exposición argumentar si es así o no. Desde la economía solidaria, probablemente, bueno, le puse así los niños del río, quiero partir de una premisa, porque bien si alcancé a escuchar lo que dijo Rogelio, cualquier proyecto, cualquier acción sin estudio previo, la verdad es que es poco eficiente. Y probablemente esta historia la han escuchado otras veces, pero para quien no se las digo. Estaban un grupo de señoras lavando en un río. Cosa que ya no se hace, ¿no? Porque los ríos ya no traen agua limpia. Y entonces de pronto como que del cielo cae un niño al río. Y ahí va una señora a sacar al niño del río y ahí lo están reanimando. Y luego cae otro niño al río. Pues van y se avientan con el segundo, ya están reanimando al primero y al segundo, y cae un tercer niño al río. Hasta que una le dice a la otra, yo voy a sacar al niño del río, tú ve a ver quién los está aventando. Y ahí quiero, en este sentido, pues, que cualquier cosa que querramos resolver, vayamos a las causas. Si no vamos a las causas, esto nos va, realmente no le vamos a dar al problema. Caso de estudio, quiero compartirles un caso de estudio, así muy universitario, se ve bien chiquito, ustedes dirán, ni se entiende. ¿Sí va? ¿No se ve? Y aquí adelante, sí es cierto. Bueno, dice, es un caso de estudio sobre la producción de tequila. Ustedes saben que México es productor, ¿cómo se le dice? Es dueño de la marca, ¿cómo se dice? Producto es originario. Denominación es la palabra. Y bueno, ahí se ve en el transcurso de los años cómo ha ido subiendo la producción del tequila y obviamente del agave. ¿Y esto qué tiene que ver? Porque pues esto no es de la canasta básica. Algunos dirán, ¿por qué no? Pero tiene que ver con lo siguiente. Recuerden ese estudio de caso. El hecho de que haya aumentado la producción de tequila en nuestro país, porque de acuerdo a lo que me explicaban en el gobierno de Peña Nieto, pues se hizo como una promoción a nivel internacional de la importancia del tequila y entonces se empezó a vender mucho tequila en el mundo. Y esto generó un efecto que se llama, no sé si la palabra sea conocida, gentrificación. Y ustedes verán un mapita ahí, que tampoco se ve, pero les platico. Este es Guadalajara. Y este es Arandas, Jalisco, uno de los municipios que produce mucho de tequila. Yo soy de la Ciudad de México, pero mis papás son de acá. Y entonces, hace muy poquito, hace un mes, platicaba con unos parientes de ella, de Arandas. Bueno, ellos empezaron a decir, fíjense que dijeron, vamos a traer un camión de tabique. ¿De dónde? De Guadalajara. Bueno, no se ve otra vez, pero son 128 kilómetros, casi 2 horas de camino. Arandas no es un municipio ni pobre, ni chiquito. ¿Por qué ellos tendrían que traer un camión de tabiques desde la capital de su estado? Porque dijeron, a ver, ¿por qué? Porque dejaron de producir tabiques para sembrar agave. Les salía más barato traer el tabique de Guadalajara que de ahí. La gentrificación, perdón, es el efecto de que cuando llegan personas con mayor poder adquisitivo empiezan a desplazar a las personas locales. Porque se adueñan de las propiedades, porque las rentas empiezan a aumentar, porque todo se empieza a hacer más caro. Y el que vivía ahí, pues no tiene para pagar eso y es como si le empezaran a hacer así, hasta para allá, hasta para allá, hasta para allá, porque tú ya no puedes seguir viviendo aquí. Y esto pasó, fíjense. ¿Conocen a este señor? ¿Sí se alcanza a ver? La verdad, exacto, no sé cómo se llama, pero es un actor de Hollywood, de estos que ganan millones y millones de dólares haciendo películas, y su apodo es La Roca. Él tiene una tequilera allá. Tiene una tequilera allá. ¿Qué pasa?
que mi familia, como la gran mayoría de estos, eran personas que se dedicaban a sembrar maíz. Ellos comían tortillas hechas a mano. Ahora comen tortillas hechas en una máquina de algo que quién sabe si sea maíz, porque en efecto dejaron de sembrar maíz, porque les dijeron que sembrar agave era mejor. Sí, solo para algunos. Y me platica mi mamá que cuando era niña, atrás de su casa, ellos tenían todo para comer. Además del maíz, además del frijol, además de la calabaza, tenían otras cosas para comer. Ellos no necesitaban de salir para comer. Ellos producían su comida. Hoy, esta gente es tan dependiente de la comida como nosotros en las ciudades. Y aparentemente mucho dinero, pero no es cierto. No es cierto que hay mucho dinero para todos. ¿Qué sucede? Pues surgen estos desiertos verdes. Bonitas extensiones verdes, uno dice qué bonito se ve eso. Uno de los productos que genera estos desiertos verdes en México es el aguacate. Eso, muy bien, ¿no? ¿Por qué el aguacate? Bueno, pues porque tenemos un vecino que le encanta comer aguacate en el Super Bowl. Se llevan a vender toneladas y toneladas de aguacate y entonces eso encarece el producto porque el productor de aguacate dice, no se lo voy a vender a mi compa el de al lado, si el de allá enfrente me lo compra carísimo. Y así pasa con otros productos, ya decíamos el agave, hace poquito el limón, ¿no? ¿Qué son estos desiertos verdes? Son verdaderos problemas, deforestan la tierra. Aunque lo veamos muy verdecito, deforestan la tierra, porque a Dios se le ocurrió bien y a Dios se le ocurrió que hubiese una biodiversidad, ¿no? Entonces, sembrar de lo mismo genera deforestación de la tierra pronto se muere. Dado que estos productos están centrados en el mercado, pues necesitan usar grandes cantidades de químicos para generar mucho producto, eso nuevamente rápido mata la tierra y ya después no se puede sembrar nada. Normalmente lo que hacen estas empresas es rentarle las tierras a los campesinos, cuando ya no sirven se las dejan y van y buscan otra tierra. No sé si alguien vio la película esta viejita del Día de la Independencia. ¿Se acuerdan que estos extraterrestres decían que era lo que hacían? Que iban a un planeta, consumían todos los recursos y se iban a otro. Bueno, así, igualito, ¿no? No necesitamos extraterrestres. Desplazan a los campesinos y eso no mejora la alimentación de las personas. No la mejora, hace ratito ya lo comentamos. No sé si Rogelio habrá comentado datos de estos, pero pues sabemos que México es uno de los principales países en problemas de obesidad, de las principales razones de muerte en nuestro país, tiene que ver con la alimentación, con lo que comemos, y especialmente porque lo que comemos son productos ultraprocesados, harinas, y pues porque es lo que encontramos. Yo personalmente considero que esos productos, que uno entra a una tienda de abarrotes y lo que voltees a ver va a tener los sellos estos que se inventó la Secretaría de Salud, pero de pronto yo digo, ¿y qué? Yo no veo a la gente comprando menos. Como no creo que haya consumido menos cigarros porque hayan puesto una foto de cáncer ahí, ¿no? Una de las razones sí tiene que ver con la educación, pero también tiene que ver con que la gran mayoría no tiene otra opción. No hay otras opciones, o aparentemente no las hay. Se demostró también que México tiene un alto índice de mortalidad por COVID-19, no por la enfermedad en sí misma, ¿no?, en comparación con otros países, sino por la gran cantidad de enfermedades crónicas que tenemos en nuestro país, especialmente la diabetes y la hipertensión, que tienen que ver con nuestra forma de alimentar. Y que se multiplica porque eso complica, por ejemplo, con la enfermedad renal crónica, ¿no? O sea, va de rebote y es gravísimo y está en alza en el país, ¿no? Que es, yo me imagino, no sé, espero que sí estén preocupados en el Seguro Social, pero es una de las grandes tensiones. O sea, ¿cómo vamos a atender a tanta gente enferma de esto, enfermedades carísimas, crónicas, que son de muchos años y que cada vez hay más de esto, ¿no? Y bueno, las bebidas azucaradas, en fin, ¿no? Bueno, yo quiero, a ver si podía terminar antes, ni me di cuenta que era empecé, pues para que ver si nos da un tiempito de hacer un intercambio. Pero, ¿qué entendemos o qué es la pobreza?
como Cáritas, ¿qué tipo de pobreza es la que atendemos? ¿O cómo entendemos la pobreza? Que lo traducimos en acciones, en proyectos, en programas, proyectos, y creo que sí importa porque de ahí deriva nuestras estrategias. Dice el Banco Mundial que pobreza es un fenómeno multidimensional que incluye incapacidad para satisfacer necesidades básicas. O sea, pobre es quien no tiene ropa, casa, salud, alimentación, ¿no? Me imagino que es ahí como todos sentimos que ahí está la pobreza. La CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, dice que pobreza es la carencia de recursos económicos, sigue diciendo lo mismo que el Banco Mundial, pero luego dice, o de condiciones de vida que la sociedad considera básicos de acuerdo con normas sociales. Y entonces les platico que alguna vez con un sobrino de 8 años estaba hablando yo de pobreza. Sabrá Dios cómo empezó esa plática, pero yo estaba hablando o yo pensé que estaba hablando, ¿no? Entonces me dice, y me acuerdo que le eché mi rollo a mi sobrino, y mi sobrino me dice, tienes razón, tío, yo soy pobre. ¿Por qué? Le pregunté y me dice, es que no tengo una tableta. Él evaluó, según lo que yo le estaba diciendo, que como en su entorno la mayoría traía, y él no, él era el pobre, de acuerdo con normas sociales, ¿no? Pero dice Amartya Sen, que seguramente muchos de ustedes conocerán, economista, me parece que le dieron el Premio Nobel de Economía por un proyecto de ahorro que hizo con mujeres. Él dice, pobreza es la privación de libertades fundamentales de la que disfruta un individuo para llevar el tipo de vida que tiene razones para valorar. Creo que ya le da otra idea de pobreza. Ya no habla solo de carencias materiales inmediatas, básicas, sino que dice que pobre es el que perdió el sentido de libertad para tener el tipo de vida que él o su contexto tiene razones para valorar. Porque, ¿qué pasa si entendemos la pobreza solo como carencia de cosas? Y entonces yo le llamaría la ecuación para sostener un modelo de pobreza. Si pensamos que pobreza es las personas que no tienen propiedades, objetos, dinero, y luego queremos resolver esa pobreza ofreciéndoles esas carencias que no tienen, es decir, no tienes comida, yo te doy comida, no tienes ropa, ahí te va la ropa, ¿no? Si lo ponemos en esa lógica, lo que obtenemos es gente que necesita seguir aparentando ese modelo de pobreza para seguir recibiendo los beneficios que le da, y eso es lo que hace sostener la pobreza. Ayer estaba en un comedor comunitario donde estamos haciendo un proyecto del que les platico en breve, un comedor comunitario que surgió en tiempo de la pandemia, pero que la gente la sigue frecuentando, y entonces llegamos al comedor, estaba una señora fuera del comedor con su celular así, grabando, y parecía que hablaba y estaba muy enojada. Nos platica la directora del comedor, o la responsable ahí, que se enojó la señora porque le pidieron que si podía colaborar con algo en el comedor, por ejemplo, lavar un traste, levantar la basura, algo. Una señora de aproximadamente unos 55 años. O sea, no se veía mal que uno dijera, oye, pues no. La señora ofendidísima porque no la atendían, porque le habían pedido ayudar. Y creo que eso es lo que hemos creado. ¿Mucho el gobierno? Sí. ¿En la iglesia hemos participado? También. También, sí es cierto. Sí es cierto. Porque no hemos hecho copartícipes del desarrollo, esto que decimos de eres sujeto de tu propio desarrollo, y me parece que esta ecuación pues la hemos sostenido. ¿Qué propone la economía solidaria? ¿Es alternativa? Bueno, de entrada, economía, la palabra economía, yo no sé si esto se refería a Rogelio, a diferencia de lo que todos creemos, economía no es dinero, economía es una palabra compuesta que significa, tiene que ver con el griego oikos, que es casa, el nomos, que tiene que ver con la regla, o cómo se gobierna la casa, cómo se administra la casa, y todos los que aquí hemos administrado una casa sabemos lo que implica administrar una casa. O sea, a ver qué cosas se administran en una casa. El tiempo. Tiempo, alimentación. Las tareas de bienestar común.
Eso, por ejemplo, que los papás digan, pues todos comemos juntos, para al menos mirarnos a la cara una vez al día y saber que existimos, ¿no? O sea, eso es gobernar la casa también, ¿no? El mantenimiento, en fin. Por eso el problema que cuando pensamos en economía, pensamos en cómo tenemos dinero para, no. Muchas de esas cosas no están en función del dinero, sino de cómo administramos la casa. ¿Es alternativa? Bueno, yo sin duda creo que sí. Enfatizo que la economía solidaria, tiene que ver con los otros, ¿no? Y tenemos que luchar con esta lógica de la economía de mercado. ¿Qué es la economía de mercado? Bueno, pues primero es como vivimos ahora en casi todo el mundo, es una forma de organizarnos, repito, no solo pensemos en dinero, donde lo que se produce, se distribuye, se consume, se ciñe a la oferta y la demanda. Esa es la regla fundamental. Y especialmente estas reglas las ponen pues, los dueños de estos mercados, ¿no? Esa es la economía en la que vivimos ahora. El limón se encareció por dos razones. A ver, ¿alguien sabe por qué se encareció hace, pues no sé, como unos 2 o 3 meses? Porque la Bueno, hay mano dos temas importantes ahí en la clasificación de limón. Una, la producción, porque fueron desplazados de su tierra por en esta parte del narcotráfico. Y pues Michoacán, por ejemplo, que es uno de los productores principales en el limón, pues por esta guerra que tienen entre narcos, los desplazaron. Y otra, justamente el cambio climático. El limón necesita muchísima agua, necesita una buena humedad. Entonces el cambio climático provocó justamente esto y pues no hay el cuidado adecuado y pues en la zona donde es original pues no tuvo la crianza, digamos, en este año. Y por eso incrementó. Y los que tenían poco, pues obviamente se vieron beneficiados para poder vender el doble, el triple precio que estaba. ¿Qué hace? Muy bien, esas son las dos. Eres de allá, supongo. No, de Chiapas. Ah, bueno, muy bien. ¿Y qué hace esta economía de mercado cuando se da cuenta de que hay poco producto? Acapara, esconde, la gente empieza a pedir. Ah, necesitas de esto, pero ahora te lo vendo a este precio, ¿no? Esa es la economía de mercado. Mata. ¿Y qué genera? Pues ya dijimos, violencia, mucha individualidad, que ese es uno de los grandes problemas que los que hacemos pastoral social tenemos que enfrentar todos los días. La individualidad. La gente no se mira haciendo con otros, no quiere hacer con otros. Se le facilita hacer una fila para que le den una despensa, pero pídele hacer algo con otros, ya no. Y eso está en el orden de la educación. Gobiernos que no nos representan, en fin, todo lo que creo que eso sí se ve, ¿no? La economía, no lo ven, pero es una imagen que le tomé en Facebook a un centro que es de una alcaldía aquí en la Ciudad de México, la alcaldía Gustavo Amadero, o sea, es del gobierno esto, el gobierno local, es un centro que se dedica a dar cursos para pequeñas empresas. Y pues sus temas son derechos de autor, crea tu diferencial digital, en fin. Pues normalmente les pregunto cuál curso les llama la atención, pero creo que no se ven, ¿va? Bueno, sí, para no ampliarla, pero ¿cómo dices que dice este curso? Sácale dinero a los clientes sin que se enoje. Y me lo iba a dar la maestra Claudia Sierra. Yo no sé qué tuvo que estudiar esta señora para que ella dijera voy a titular mi curso. Discúlpeme la expresión, chíngatelos y que ellos te sonríen. Ay, perdón, padre. Está inserto, ¿no? Inserto en nuestra lógica, en nuestra sociedad, esto de vámonos fregando y además que no se den cuenta. Bueno, no es anécdota en realidad, digo, no es ficticio, está. La economía solidaria, ahí ni se ve, ¿verdad? Quiere promover un desarrollo duradero atendiendo a la solución de las necesidades de generaciones actuales y futuras
participando concretamente en la lucha contra las causas de la exclusión y la pobreza. Las causas, es bien importante, no se olvide. Ir a ver quién está tirando a los niños al río, sin dejar de sacarlos. Yo no estoy diciendo que dejemos de sacar los niños al río. Ya me cayó. Ya, tu tiempo se acabó. Lo siento. Beto se está vengando. Sí. Ya tenía rato Hasta hablando. Gracias, Beto. Prometo ya no decir peladeces. Es que vengo de Catepec, pueblo mágico de acá. Y obviamente, en contraposición de la economía de mercado, pues promoviendo la paz, la colectividad, la representación social, un desarrollo entendido como el bien común, no como tener más dinero, la democratización, el cuidado de los bienes de la naturaleza, en fin. Bueno, voy rapidito. Yo quiero concentrarme en estas 3 metas. Cualquier cosa que hagamos en función de la economía solidaria, pues obviamente mi experiencia me dice que estas 3 metas hay que cumplirlas. Y la primera es que lo que hagamos resuelva necesidades básicas de las personas. Es cierto, es necesario. Y aquí sí vamos en el orden de, pues si no tiene para comer, la comida, sí, pero no basta. Porque de pronto... Su atención, por favor. Porque entonces sí, las personas si no tienen lo básico, pues de pronto nos van a decir cosas de tu proyecto está muy bonito, pero yo tengo que ir a trabajar. ¿No? Y tienen razón, pero no basta, porque hay quien cree que si esta es la meta, entonces eso se resuelve con trabajo. ¿Pero qué tipo de trabajo? El que platicó Rogelio, precario, ¿no? Entonces, por eso la gente acepta a veces cualquier trabajo, porque dice, yo lo que necesito es dinero. ¿Para qué? Para comer, para vivir. Por eso no es suficiente. La meta 2 es promover estados de bienestar, de felicidad, de plenitud, de trascendencia. Si la gente no tiene esa experiencia, no es suficiente con que sí tenga para comer. ¿Es complicado? Mucho, por supuesto. Entonces yo le digo a la gente cuando se le invita a congregarse, lo que hagas aquí, pues te debe mantener lo suficientemente contento y no decir, ay, tengo que ir, ¿no? Te debe dar tiempo para estar con tu familia, jugar con tus niños, irte de vacaciones. Pero no es suficiente esa meta. Además, ese grupo organizado debe resolver necesidades históricas de dominación que han empobrecido a las comunidades. Es decir, son personas que tienen una sensibilidad tal que dicen, ya nos va bien a nosotros, lo que sucede es bueno para nosotros, pero hay otros que siguen en dificultad de nuestra comunidad. ¿Y cómo incidimos en esas realidades? Si cumplimos estas 3 metas, pienso que lo que estamos haciendo sí tiene mucho que ver con la economía solidaria. Y 5 compromisos irrenunciables. El primero, pues es que el ser humano sea lo más importante, ¿no? Esta no la profundizo porque pues es un principio de la doctrina social de la Iglesia. Que el trabajo sea aportado exclusivamente por socios. Ustedes, bueno, no, a lo mejor no se acordarán, pero aquí en el centro del país, antes de la Comisión Federal de Electricidad, había un sindicato ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Que en el gobierno de Felipe Calderón, pues les dijo, no más, ¿no? Y entonces estos trabajadores organizados en algún momento empezaron a hacer cooperativas. Ellos decían pues que estaban organizándose en la resistencia, en la lucha, pero me acuerdo que uno de ellos dijo, bueno, tenemos esta cooperativa mientras se resuelve nuestro problema. No, él no había entendido nada, ¿no? Él creía que eso era un pasaje intermedio, estábamos jugando al cooperativista. No, trabajo aportado por socios, no por dueños de capital, no por trabajadores, socios que tenemos las mismas responsabilidades y los mismos beneficios. Financiamiento comunitario, eso es algo que se entiende poco y cuesta mucho trabajo, porque la gente está esperando que lleguen recursos siempre de fuera. ¿De quién? De Cáritas, del municipio,
y ellos sienten que todo va a tener sentido una vez que llegue el dinero. Yo tengo la experiencia suficiente para saber que cuando uno llega con dinero en mano, pero ahí no hay comunidad, ese dinero se hace pedazos, uno llega a dividir la comunidad en realidad, ¿no? Y como decía, o se le atribuye a la Madre Teresa de Calcuta, por dinero no se preocupen, no hay, ¿no? Que ese no debe ser nuestro punto de partida. El financiamiento debe ser comunitario y se puede. Ahorita, así muy brevísimamente, quisiera explicar qué y cómo. Y el proyecto pues debe ser comunitario, pero con propiedad de los socios, de los participantes. ¿Esto cuál es el objetivo? Que si la gente no comprende esto, una vez que el de Cáritas se va, la gente entonces dice, ah, muy bien, esto que nos dieron, nos lo repartimos. O peor aún, el más fregón se lo queda todo. Debe entenderse que no, que eso tiene sentido solo si existe la organización, el grupo, el trabajo, porque es un medio para el trabajo. Yo normalmente les digo, vamos a firmar un convenio. Si el proyecto no perdura tanto tiempo, esas cosas me las regresas. Si no las vas a usar, me las regresas, ¿no? No es tan sencillo, lo entiendo, pero al menos decirles que esto es regla es fundamental. Y que hay un control comunitario de los ciclos completos generadores de valor o de producción, es decir, que desde la materia prima hasta la generación de residuos esté en propiedad, esté en la lógica del grupo. Porque hay grupos que dicen, mira, yo voy a hacer unas salsitas, ¿no? Es muy común en la economía solidaria hacer cosas chiquitas, ¿no? Voy a hacer unas salsitas. ¿Y de dónde vienen los chiles que tú vas a usar? No sé. No, en la economía solidaria eso no. Te debes de enterar de dónde vienen esos chiles, a quién se los vas a comprar, cómo se produjeron. Oye, y es que voy a usar un vasito de plástico. ¿Y ese vasito de plástico dónde va a quedar? Todo eso, la economía solidaria se lo pregunta. 5 compromisos. Formas de hacer economía solidaria, pues estas son las que yo conozco. Si de pronto alguien aquí me dice, mira David, hay más. Unas muy sencillas para promover, para sensibilizar, por ejemplo, como la escuela de saberes, los bancos del tiempo. El trueque, que mucha gente lo ve así como una cosa muy antigua, en realidad hay formatos de trueque muy contemporáneos. Por ejemplo, los bancos del tiempo son formas de trueque. ¿Alguien conoce los bancos del tiempo? Guadalajara había uno, ¿no? Yo lo conocí por la Brigada Martín Baró de la Universidad de Guadalajara, que la estaban promoviendo. Entonces se hacía una red y para intercambio, o sea, si yo necesito un producto pero no tengo dinero, pues entonces doy tiempo y entonces pues compro con mi tiempo el producto que no puedo comprar con dinero, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas. Sí, bueno, generalmente eso es para servicios más bien, ¿no? Entonces, ¿qué sabes hacer? Sabes cortar el cabello, yo cuido perros, yo soy médico, y lo que hacemos es intercambiar servicios por tiempo, ¿no? El tiempo que me gano lo intercambio con alguien distinto. ¿Cuánto dinero se necesita? Ni un solo peso, solo gente organizada, sensible, que quiera. No hay mucho tiempo para profundizar, pero hay formas distintas. Desde obviamente las más complicadas, como pues una comercializadora, una integradora. A veces a la gente la animamos a producir y luego esa gente no tiene dónde comercializar lo que produce y volvemos al mismo problema del principio. Yo estoy convencidísimo de que Cáritas, la red de Cáritas a nivel nacional, voy a decirlo así, debe convertirse en una distribuidora de esos emprendimientos, donde la gente tenga la seguridad de dónde va a poder comercializar sus productos en lógica, y que no más tengamos Sabritas, Bimbo, con todo respeto para Bimbo, o con todo el irrespeto, y todas estas marcas que tengamos por ahí. ¿Alguien conoce estas galletitas de Quali? Nadie va. Yo las conozco muy bien. O el padre acá está queriendo producir unos chicharroncitos, no sé si ya empezaron. ¿Todavía no? Arroyos, disculpa. Que estas botanitas las tuviéramos aquí, y en el evento de allá, y de acullá, y de acullá. Es que ahí es donde está la clave, pues, ¿no?
Y así esto que estamos animando, que la misma red de Cáritas sea la que se vuelva una distribuidora. Bueno, ahí está el sueño, no lo dejamos. Estamos trabajando en algo que le vamos a llamar estantes solidarios, que podamos tener esos estantes en nuestras oficinas, nuestros compañeros, colaboradores consumiendo, que en la SEM haya un estante solidario, que en las parroquias haya un estante solidario, que nos volvamos esa red. Bueno, no me detengo mucho aquí, quiero compartirles dos formas en el tema de la alimentación que puedo proponerles desde la economía solidaria, formas que en este momento estamos intentando poner en práctica y pues de ahí compartirles. Los dos propuestas con un mismo enfoque, y el enfoque es el de la triple C. Primero, construyendo comunidad, porque si no hay comunidad, aunque lleguen recursos, financiamiento, herramientas, máquinas, eso no va a servir. Hay que construir comunidad, y eso es cansado, eso lleva mucho tiempo, eso no está en lógica de proyectos de un año financiado, eso es estar. Construyendo proyecto, evidentemente, y construyendo redes, con la triple C. ¿Qué estamos haciendo ahora? Pues solo para compartirles, y si de pronto ustedes dicen eso se podría suceder. Miren, creemos para el tema de la alimentación, yo empecé diciendo, los alimentos pueden ser sanos, los alimentos pueden ser gratis en el sentido de no necesitar dinero para ir a comprar alimentos, y una propuesta es la producción mediante sistemas comunitarios, donde, primero, fíjense, las personas volvamos a tener contacto con la tierra. Y ya dije que incluso a veces las del campo ya no, ni qué decir los que vivimos en ciudad. Que la producción de alimentos deje de ser un acto simbólico de pasatiempo y novedad ecológica. Porque cuando yo empiezo a hablar de esto, luego la gente dice, ah, sí, yo tengo una plantita de chiles allá atrás de mí. No me refiero a, si tienes una plantita de... Está bien, pues, eso está bien, no digo que no. Pero suena así como cuando queremos subir una foto para conmemorar el Día Internacional del Medio Ambiente y le tomamos una foto a la semillita creciendo, pero eso queda en lo simbólico, porque no es algo que ni vivimos, ni practicamos, ni estamos. Quien haya aquí sembrado se dará cuenta de que una hortaliza tarda 4 meses en crecer, mientras una persona dice, no hombre, yo voy aquí al mercado y ya lo compré, voy a estar yo cuidando 4 meses una semilla ahí. Sí, porque estarla cuidando te da otra identidad, estar, procurar, acompañar, verbos que en la iglesia tenemos que usar una y otra vez. Ahora, no es el acto simbólico solo de decir, miren qué ecológico soy, sino que se vuelve un verdadero sistema de alimentación. Que este sistema sea de forma familiar con intercambio comunitario o de forma comunitaria con distribución familiar, pero nunca un acto individual de mi pedacito de tierra y mi macetita que tengo ahí atrás con un jitomatito. Producción de alimentos donde intercambie con otros, o huertos comunitarios donde haya distribución familiar. Esto que estoy diciendo es algo que estamos practicando. Yo sé que se hace mucho, pero hay que hacerlo como un sistema que se dé bajo los principios de la agroecología. ¿Qué significa esto? Que la gente aprenda a producir sus propios abonos orgánicos, sus propios insecticidas, sus propias compostas, que cosecha agua de lluvia. Tenemos una crisis de agua terrible en el país. Esto que está viviendo Monterrey tiene años que lo vive el Estado de México, y yo no sé si en la Ciudad de México lo han sostenido ahí con alfileres, pero estamos en una... Ya no vivo en la ciudad, pero es una crisis igual, no sé, en Guadalajara, ¿no? Hablando de las principales ciudades del país, una crisis. De hecho, el mapa de agua, los pocos que tienen agua es al sur del país, ¿no? Son los pocos que todavía tienen agua más o menos. Entonces, cuando hablamos de la cosecha de agua de lluvia, otra vez no estamos hablando de un acto simbólico ahí para que la gente vea que... No. Yo veo mis vecinos donde el agua falta comúnmente y todo el mundo tiene sistemas. No sé si es lo que les pasa en Monterrey, que como tenían agua no tenían cisternas, ¿o sí?
No, cisternas donde pudiera captar de a 5,000 litros para arriba. Ahora, como no tienen y les falta, pues dicen, pues este tinaco se me acaba en muy poquito tiempo, ¿no? Es una crisis gravísima, bueno, ese sería otro tema, pero es parte del asunto. Y que se recuperen espacios públicos. Nuestra propuesta ha sido trabajar mínimo 200 metros cuadrados con producción de hortalizas, producción de huevo y carne de gallina, captación de agua de lluvia, la autoconstrucción de un pequeño invernadero, porque el objetivo es sembrar todo el año. No es un acto simbólico, quiero repetir, no es, pues mientras esté la lluvia, ¿no? Y todo el año, ¿qué hacemos? Volver a depender del sistema de mercado, ¿no? Y entonces, un pequeño invernadero que nos permita cosechar alimentos todo el año. Y un sistema de compras en común que ahorita explico. Y entonces, pues miren, ahí es un proceso que hemos ido avanzando en algunas comunidades. Ustedes dirán, mira, una gente reunida en el campo, qué bonito. No, ese campo en realidad era una barranquita ahí que la gente ha ido aprendiendo a hacer esto que se le llaman terrazas. Esta gente lo hizo muy bonito, con sus piedras ahí locales, a pico y pala, nada de máquinas, la gente trabajando. Ninguna despensita ahí, nada. Hay que trabajarle, hay que picarle. Y la gente lo hace bastante bien. La gente ahí aprendiendo a hacer abonos orgánicos, está haciendo ahí un bocachi, la gente, todas son comunidades distintas, trazando sus camas de cultivo en una técnica que se llama de doble excavación. Ustedes dirán, pues un picnic con niños. No. Estos niños están aprendiendo a hacer abonos orgánicos. Ahí moviéndole a la ceniza, porque además son elementos que ellos tienen en su comunidad. Esto es otra cosa bien importante. Ellos la tienen ahí, no tienen que ir a comprar casi nada de esto. Por eso decía, los alimentos son gratuitos, pues podrían serlo, ¿no? Esto, fíjense, yo creo que ya no está el padre, pero esto es en la Catedral de Teotihuacán. Ahí, el obispo logró prestar un pedazo de su espacio donde vive, vámonos, allá hagamos. Porque ¿qué quieren hacer? Un comedor para migrantes, fabuloso, entrémosle. Pero nada de dónde va a ser la comida. Pues que haya bienhechores, que nos donen. No, vamos a trabajarle. Ustedes dirán, ¿y ese campo pelón qué hay? ¿Qué se ha hecho? Pues estamos recién, se va a fundar ahí una escuela de agroecología, según mis conocimientos, la segunda escuela de agroecología en el país. La primera está en Yucatán, de la iglesia, yo sé que hay muchas. Hablo de escuelas que la iglesia haya fundado. Si alguien sabe de otra, por favor, platíqueme, pero yo es la segunda que conozco, que estamos acompañando ahí, transformando ese pedazo de terreno en algo distinto. Jóvenes tejiendo malla para hacer los que conocen la técnica, cisternas de ferrocemento. Son cisternas de ferrocemento que pueden tener entre 15, 30,000 litros de agua de cosecha de lluvia. Esa cisterna, que es de 15, cuesta en material 16,000 pesos. Que una cisterna, así que de esas que van en el hoyo, cuestan muchísimo más. ¿Qué hay que hacer? Que la gente le trabaje. ¿Y qué están haciendo esos jóvenes ahí? Tejiendo la mallita, aprendiendo a hacer esto, trayéndose a los compas de la prepa, trabajando. Este es el principio fundamental de la economía solidaria, haciendo con otros. Y segunda propuesta, ya casi me voy callando, la segunda propuesta es esto que se llama red de productores y consumidores en común. Si ustedes me preguntan, David, ¿y qué tan fácil es esto? Yo les diría la verdad, no es tan sencillo. ¿Por qué no? Porque hay que luchar contra la individualidad. Esa es la dificultad, nada más esa, ninguna otra. De verdad que me parece que la verdadera dificultad es que la gente se siente a ponerse de acuerdo con otro. ¿Qué es esto de una red de productores y consumidores? Es ubicar a los productores locales, de lo que sea, de servicios, productos, frutas, hortalizas, abarrotes, lo que sea, construir grupos de consumo sensibles y formados que se pongan de acuerdo en consumir juntos, integrar el sistema y generar la red. Les pongo un ejemplo. Los datos obviamente no coinciden con los que dio Rogelio, porque mis datos solo son para que vean de qué trata.
Valor de una canasta básica en una tienda de abarrotes, vamos a suponer que te cuesta 1,000 pesos. O se las pongo al revés. Yo con 1,000 pesos a una tienda de abarrotes, ¿y qué puedo comprar con 1,000 pesos? ¿No? Para comer. Esa misma canasta básica, si yo la compro en red con otros, poniéndome de acuerdo con otros, me costaría aproximadamente 800 pesos. Esto que estoy diciendo está medido. Cuando uno compra en común le puedes ahorrar el 20%. ¿Cómo se compra en común? Pues yendo a estas tiendas de mayoreo, comprando por bultos, en fin, ¿no? O sea, más o menos en abarrotes puedes ahorrar 20%. Y a veces cuando digo común, miren, ya de 10 personas en adelante ya es común, ¿no? No estoy diciendo que requeramos ahí 1,000 personas, ya de 10 en adelante. Eso en abarrotes, porque en frutas y verduras puedes ahorrar hasta el 40%. Es decir, la fruta y la verdura que la gente compra en el mercado normalmente ya trae entre el 20 y el 40% de ganancia. No del productor local, de otro intermediario en realidad. O sea, del productor local probablemente ya trae el doble o más. ¿Cuál es la técnica? ¿Qué es la propuesta que se les hace a la gente? Que el valor de la canasta básica, voy a poner por ejemplo la de 800 pesos, no la compra en 800 pesos, sino en 900 pesos. No estoy diciendo que yo voy a vender canastitas de cosas, no. La gente se organiza, hace sus listas, esto necesito, en fin. Para poner numéricamente, la que costaba 800 la va a pagar en 900. Número 1, ya hay un ahorro inmediato de 100 pesos, ¿no? ¿Sí me siguen en las cuentas? Los que se quedaron, evidentemente. Ya de entrada, así de inmediato la compra, yo tengo 100 pesos de ahorro. Pero hay otros 100 pesos, ¿no? ¿De dónde salen los otros 100 pesos? De mayoreo, ¿no? De la compra de entre O sea, todos. en realidad costaba 800, ellos van a pagar 900. Esta diferencia son estos 100 pesos. Esos 100 pesos se vuelve un ahorro comunitario y aquí se genera lo que se llaman los fondos solidarios. ¿Se acuerdan que hace ratito dije, deben ser fondos de la misma comunidad y no esperar que venga todo de fuera? De ahí sale. Si somos 10 familias, suponiendo esta canasta de 1,000 pesos, quiere decir que cada vez que hagamos una compra, 10 familias, 100 pesos, son 1,000 pesos de ahorro de fondo solidario. ¿Qué se hace con esos 1,000? 1,000 cada vez que compremos. Vamos a suponer que esto es semanal o quincenal. Vamos a suponer que sea quincenal. Quiere decir que al mes ya tengo 2,000. En medio año, ¿cuánto tendría? 6,000 pesos. Sí. Okay. Entonces, no es despreciable. ¿Cuánto dinero se necesitó para hacer eso? Ni un solo peso de fuera, lo mismo que la gente iba a gastar en el mercado. La única diferencia es que lo hice con otros. ¿Cuál es el problema principal? Que la gente dice, es que yo consumo aceite 1, 2, 3, y este consume capullo, y este consume... Y ahí viene el problema, ponernos de acuerdo. Pero ahí es donde viene la parte de la formación, la comunidad, donde hagamos un esfuerzo por empezar juntos. Poco a poco vamos a poder lograr comprar otras marcas. Con este fondo solidario se mueve el proceso, se puede pagar la gasolina para traer las cosas, se puede comprar compras consolidadas, en vez de comprar 3 costales, compramos media tonelada. Ustedes dirán, ay, pues suéname. Como decía Rogelio, métanse al internet. Para quien no conozca esta experiencia de este grupo de indígenas, se llama Tosepan y Tatanisque, de la Sierra Norte de Puebla. Grupo de indígenas que hace 40 y tantos años, una mañana se despertaron diciendo, ¿qué hacemos todas las mañanas? Pues vamos al campo. ¿Qué consumimos? Pues un cafecito con azúcar. Decidieron, así lo narran ellos, comprar azúcar en volumen y le fueron aportando de a 50, de a 100 pesos. Ese grupo de indígenas, 40 años, bueno, ellos dicen que lograron en ese momento bajar de 10 pesos el kilo de azúcar a 3 pesos, porque compraron volumen alto. Ellos ahora, 40 años después, tienen kinder, primaria, secundaria, preparatoria y ya estaban metiendo a la universidad ellos.
atienden a más de 300,000 familias, más de 30 municipios, tienen su propio hotel, 18 cooperativas, de todo, de ahorro, de vivienda, de producción, su hotel es temático, o sea, toda una estructura envidiable, un grupo de indígenas que probablemente no sabían a lo mejor ni leer ni escribir, ¿no? Solo lo único que hicieron fue juntarse una mañana y decidieron hacer algo juntos, pues, ¿no? Se pusieron de acuerdo. Bueno, lo estamos intentando, esta es una experiencia que acabamos de volver, pues, quería traerles algo fresco. Esta es una experiencia que se está logrando en la diócesis de Matehuala, ahí está la parroquia, la gente juntándose, ahí está, hizo sus montoncitos, hizo sus compras, se lo van repartiendo ahí. Ellas nos explicaban, fíjense por ejemplo, que el plátano en la tienda o en la, ¿cómo se dice? Donde venden fruta, la recaudería, sí. La frutería les cuesta 20 pesos el kilo. Y lo compraron en común, y se fijan, y el volumen ni es alto, en común lo compraron a 9.50. O sea, le ahorraron la mitad, solo por comprar juntos. Esta es otra misma comunidad de la misma diócesis, ellos haciendo el mismo ejercicio de sus compras en común. La característica es que estas personas viven en lo alto de la montaña, uno tarda 2 horas en llegar, ellos tardarían 2 horas en salir, obviamente son comunidades pequeñas donde no hay transporte. ¿Cómo le hacemos para que ellos hagan este ejercicio? Bueno, pues se le dijo a sus párrocos que van una vez al mes a celebrarles, en tu subida y en tu ejercicio, llévate el producto. Además de celebrarles, llévales el producto, porque claro, hay tiendas ahí, pues nos decían 2, muy mal surtidas, pero todo es más caro para ellos, o sea, son los más pobres y todavía les cuesta más caro. ¿Por qué? Pues porque llegar esos productos allá cuesta más. Así se está resolviendo. Otra característica de esta comunidad es que ellos producen fruta. Y entonces le decimos al padrecito, mira, subes con abarrotes y regresas con fruta que se va a comercializar con los otros grupos. Y ahí va sucediendo la lógica. ¿Difícil? Sí, yo no les quiero mentir que esto fluye como mantequilla. No es cierto. Hay una gran resistencia, es que no sé qué, pero qué difícil. No, es que ya no vienen todos. Pero insistir, como los niños insisten, por eso Jesús decía, sean como niños, ¿no? Así una y otra vez. Esto es allá en Tuxtla, ¿no? Un grupo de señoras produciendo composta, produciendo para comercializar. Por eso ven ahí hartos tambos, no era nomás ahí como la actividad ecológica, es para comercializar composta. Esta es una casa de migrantes en la diócesis de Tula, donde dijeron, vamos a entrarle, aquí se necesitan alimentos, vamos a entrarle a hacer la unidad de producción. Ahí con el padre Martín en Xochimilco, la producción de chile, y también se está produciendo miel. En fin, la idea es esto, una red de consumo con una red de productores, intercambiando. Esto nos permite salirnos de la lógica del mercado, nos permite consumir alimentos de calidad, porque además a estos productores, especialmente los de fruta y verdura, pues yo puedo decirles cómo quiero que produzcan, sin químicos, por ejemplo, ¿no? Y en este sentido el intercambio va sucediendo de forma organizada. Y así pues podríamos ir avanzando en esta independencia donde pues la lógica de la alimentación, como dijimos, que hace daño, lo que comemos hoy nos hace mucho daño, la gente que tiene estos emprendimientos ingresa muy poco a sus casas y es una gran dificultad para ellos porque no estamos organizados en red. Yo terminaría diciendo, como muchas otras veces, mis hijos cuando eran pequeños, son adolescentes ahora. Mi hijo tenía yo creo unos 4 años, tiró agua en el piso, había alfombra. Va mi hija a acusar a su hermano. Papá, Diego tiró agua en el piso.
Y le dije a mi hija de 5 años, Fernanda, no me traigas problemas, tráeme soluciones. Imagínense la frase ahí del viejito diciéndole a una niña de 5 años, tráeme soluciones, pero mi hija se volteó a verse un espejo, se peinó y me dijo, pues podrías ir a limpiar. Y yo quiero invitarles a que pues vayamos a limpiar, ¿no? Que hagamos un esfuerzo por transformar esto en realidad. Muchas gracias para quien se quedó despierto. Muchas gracias al ingeniero David Torres. Por favor, si pueden entregarle el regalo. Padre Marco Antonio de la Cáritas de Ensenada le va a entregar un reconocimiento y un regalito. Muchas gracias.